Vamos a segunda carta a Timoteo, por favor. Capítulo 3, versículo 16. Es el texto lema del campamento. Ayer se estuvo predicando acerca de este texto y hoy durante la mañana estuvimos pues repasando cada uno de los aspectos del texto en el rally, ¿verdad? Y pues con algunas de las actividades que estuvimos haciendo y bueno, hoy vamos en la enseñanza de esta tarde, de esta noche, vamos a tocar unos aspectos acerca de enseñar, acerca de reprender, de corregir. Aunque no propiamente voy a hablar de este texto, pero vamos a considerar estos aspectos, ¿ok? Pero vamos a leerlo, ¿ok? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Bien. Dice así la Escritura: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si usted durante el día estuvo meditando en lo que, bueno, hubo algunos pues en especie de juego, ¿verdad? Para que fuera adecuado para los niños, pero hay enseñanza profunda aquí y cuestiones que nosotros tenemos que abrazar y caminar, ¿no?, en ella. Creo que es parte de lo que mañana se va a estar enseñando. Entonces, necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para vivir en este mundo gobernado por el maligno, ¿ok? Y creo que todos sabemos y ubicamos, porque ha habido pues mucha enseñanza al respecto de cómo es la sociedad en la que estamos viviendo, cómo hay una ausencia y una necesidad al mismo tiempo de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo posmoderno. ¿Quién ubica eso? Creo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Se ha predicado muchísimas veces de eso. Un mundo posmoderno que básicamente es el que dice que no hay modo de conseguir la verdad objetiva, ¿ok? Pero también vivimos en un mundo en el que se enseña como doctrina aquello que se le llama posverdad, es decir, aquello que está después de la verdad. ¿Qué es la posverdad? Se define como mentira emotiva. Es un vocablo nuevo, que implica la distorsión. Escucha esto: implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos. Con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Esto es lo que hacen los medios de comunicación. Manejan las noticias de un modo que pueda la gente llevarla a que piense como ellos lo han diseñado. ¿Sí? Todo esto es ingeniería, ¿ok? Entonces, es el mundo en el que vivimos, donde se manipula la información, donde se ha reemplazado la experiencia, se ha puesto la experiencia encima de la verdad. ¿Ok? El subjetivismo y el relativismo reinan, y no es algo nuevo, reinan, que básicamente estas dos doctrinas filosóficas dicen que no hay una verdad universalmente válida. Son los fundamentos de nuestra sociedad. Yo creo que han escuchado esta frase, pero ahora tenemos que debatir para decir que el pasto es verde. ¿Has escuchado eso? No, pero es que para ti es verde, pero para mí es morado, ¿no? Y se escucha mucho eso de, es que es una construcción social y manejo del lenguaje, ingeniería del lenguaje. Pero se fija, se está poniendo una verdad personal encima de lo que es verdad, de lo que es objetivo. Entonces, en un sentido, la emoción, porque al final son emociones y son opiniones personales, ha reemplazado la razón. Porque muchas de las cosas que escuchamos dicen, es que no puede ser, ¿no?, que esa persona piense de esa manera, o diga eso, o se comporte así.
los traen con una cadenita, ¿no? Ahí que son mascotas, pero hay unos que son más inteligentes, abrieron una escuela de entrenamiento para ellos, ¿no? Una forma de hacer negocio, ¿no? Pero se ha reemplazado la razón por las emociones, por la experiencia y por verdades subjetivas, por el relativismo. Esa es la sociedad en la que vivimos, hermanos. Ahora, esta cultura actual espera que la iglesia ya no sea tanto dogmática, sino que sea más terapéutica, que el pastor sea como un psicólogo, como alguien profesional que pueda tratar los asuntos sin irse tanto a lo conservador, a lo que dice la Biblia, ¿no? Pero me puedes ayudar de otra forma. ¿No? Tienen que sea, les decía, menos dogmática. Ahora, no es lo mismo un dogma, porque luego son palabras a las que le podemos tener reservas, ¿no? No, es que eso es un dogma. Bueno, un dogma es un conjunto de creencias, escucha, de carácter indiscutible, y obligado para los seguidores de cualquier religión. Por ejemplo, la Trinidad, ¿podemos discutirla? Bueno, alguien podría discutirla, pero es una verdad inamovible de las Escrituras. El nacimiento virginal, bueno, si tendríamos que llevarlo a conceptos teológicos, eso es un dogma. Diferente a dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Básicamente es la presunción, escucha, de quienes quieren que su doctrina o sus aseveraciones, sus opiniones sean tenidas por verdades incuestionables, como verdades incuestionables. Como que, pues todo lo que estamos viendo, ¿no? La locura de la ideología de género es dogmatismo, porque son cuestiones muy locas, pero que se quieren establecer como una verdad incuestionable. Eso es dogmatismo. Nosotros nos regimos bajo dogmas bíblicos que son objetivos, que son inamovibles. Entonces, se fija cómo hay una lucha, ¿no? Al mismo tiempo que nosotros estamos viviendo en la tierra como iglesia, hay una lucha que se está desatando en eso. El punto es que necesitamos ubicar en dónde estamos, en qué lado de la cancha estamos, y hemos cedido un poco de lugar. ¿Ok? La cultura, hermanos, exige que la iglesia no se oponga a ella. Lanza ataques, ¿sí o no? Las reformas estatal aquí en nuestro mismo estado son un golpe a la verdad de Dios, ¿no? Las cosas que se han hecho, reformas que se han hecho. Entonces, les decía, esta exige que la iglesia no se oponga, ¿no?, a la cultura del momento, porque esta cultura del momento va rigiendo cómo se desarrolla la sociedad. Y bueno, eso traducido, usted lo puede ver, cómo van las escuelas, cómo se reforman, ¿no?, las cuestiones políticas, toda la cuestión de género. Bueno, eso es. Y esta cultura, con todo el poder y todo el dinero que tiene el gobierno, empuja, iglesia, o te ajustas a nosotros, o te va a ir mal. Te vamos a cerrar, ¿no? Cállate, no digas nada. Entonces, eso es la verdad. Posiblemente aquí no lo veamos tan crudo, pero hay lugares en Europa que es complicado, hermanos, ¿no? Decir una verdad, decir que el pasto es verde. Entonces, 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice así. Es el apóstol Pablo al pastor Timoteo, dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo. Y escucha esta parte final: columna y sostén de la verdad. De esa verdad objetiva, Dios nos ha puesto una responsabilidad de ser esa. Tal vez la versión dice baluarte, ¿no? Es una figura arquitectónica. La iglesia en este mundo no está puesta para relacionarse o para mimetizarse, ¿no?, o involucrarse con las cuestiones del mundo, sino para ser el sostén de la verdad. Hermanos, eso es una tarea que lo puedo leer aquí en 3 líneas. Es un peso que necesitamos
nosotros echarnos al hombro. Ser nosotros individualmente columna y sostén de la verdad. Implica muchas cosas. No es el tema, ¿no? El de hoy, pero pues ahí se lo voy dejando, ¿no? También Romanos 12:2, usted conoce el texto, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios que está reflejada en su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, vea, nos llamó el Señor a ser columna y sostén de la verdad, pero nos está llamando a que no nos adaptemos a este mundo. Que con eso que nos ha dado, verifiquemos qué es lo que dice su palabra y lo hagamos. Entonces, esta verdad, hermanos, no se negocia. Esta verdad no encaja en el mundo. Si la verdad de Dios está encajando, pues ¿cómo se dice cuando la mezclas con otras cosas? La diluiste. Pero si es la verdad de Dios, no va a encajar. No sé si saben que mañana, aparte de que mañana es por la Semana Santa, es el día de la resurrección, ¿no? Pero también el 31 de marzo es el Día Mundial de la Visibilidad Transgénero. Y bueno, eso tiene ya bastante tiempo. Este año coincidió, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Coincidió, pero pues aunque es el Día Mundial, la Casa Blanca, el presidente en particularmente, emitió un comunicado. ¿A qué usted cree que le dio prioridad el día de mañana? Al Día de la Visibilidad Transgénero. Un país que sus estatutos están fundamentados supuestamente en la Biblia. Su prioridad es la visibilidad transgénero. Y no, respetamos a las personas que van por ahí, pero la palabra está encima de todo eso, ¿no? Entonces, eso es un mensaje que se envía. Esto no es prioridad, esto no nos importa. La resurrección de Jesús, no importa. Esto es lo nuevo, esto es la cultura. Por aquí tenemos que ir porque por aquí ganamos votos, ¿no? Por aquí ganamos adeptos. Y esto es dogma. Entonces, Juan 17:13 es la oración sacerdotal del Señor Jesús. Está a punto de partir y Él va a orar por sus discípulos. Y usted, hermano, que se ha comprometido, le voy a decir una cosa. Yo estaba ahorita escuchando los cantos, nos hemos comprometido con el Señor, nos hemos comprometido con su palabra. Tu palabra es verdad y todo lo que se ha cantado, o sea, usted se ha comprometido con el Señor, a menos de que haya cantado mentiras o esté engañando al Señor al cantar las cosas. Nadie en su sano juicio, si le preguntamos, ¿lo hiciste así? Pues claro que no, hermano. Entonces te comprometiste. Escucha lo que dice el Señor Jesús en San Juan 17:13. Dice, pero ahora voy a ti, refiriéndose al Padre. Dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Usted está hablando de nosotros, hermanos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor oró por nosotros para que nosotros nos mantengamos puestos en la verdad y no negociemos con el mundo y nos mantengamos. Y si en eso el mundo te va a odiar, que te odie. Pero está del lado correcto. Está del lado objetivo. Está del lado de la razón. ¿Ok? Bien. El llamado de esta enseñanza, hermanos, el día de hoy, es un llamado a acercarse a su palabra con la debida reverencia, con el respeto que ella merece, a guardarla. La solución de nuestra cultura no va a ser amoldarnos a ella, sino recuperar la esencia del cristianismo. ¿Sabe cuál es la esencia del cristianismo?
se les llamaba el pueblo del libro, los del libro. Usted, haciendo un examen rápido, ¿cree que podrían llamarla a la iglesia contemporánea el pueblo del libro? Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. Entonces el pasaje en el que vamos a estudiar esta noche tiene que ver con esto, hermanos, ¿no? Tiene que ver con esto. Y por favor vaya al libro de Nehemías, Antiguo Testamento, libro de Nehemías, libros históricos. Y vamos a estar enseñando en el versículo 8, por favor. Capítulo 8, versículo desde el 1. Dígame cuando esté ahí, por favor. Dice así la palabra del Señor. Es más, desde el 7:73, por favor, el último, un versículo antes. Dice así: y los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de Israel habitaron en sus ciudades. Cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Padre, te damos tantas gracias esta noche por la bendición de poder tener tu libro con nosotros, de poder abrirlo, de poder leer las palabras que tú nos has dejado. Señor, yo te ruego esta noche que tú nos hables a nuestro corazón, que desafíes nuestros corazones, desafíes nuestras vidas a ser el pueblo del libro, no nada más del que lo carga, sino del que lo cree con todo su corazón. Ayuda a mis hermanos y a mí, Señor, con gracia para entender las palabras, y ayúdanos, Señor, porque ha sido un día pues pesado y el cuerpo se cansa, pero tú renuevas nuestras fuerzas. Muchas gracias. Amén. Dándoles un poquito de contexto acerca del libro de Nehemías. Esta es la época en la que el pueblo, después de haber sido exiliado y haber sido dispersado, las tribus del norte fueron dispersadas, ¿no? Esa es la forma en que los asirios, era su estrategia para que no se volvieran a juntar y pudieran tomar fuerza, los dispersaban entre todo el mundo, ¿no? Pero el reino del sur, que es Judá, ellos fueron exiliados a Babilonia, ¿recuerdan? A ellos se les permitió conservar sus creencias. Entonces, estuvieron regresando
en partes, y Nehemías forma parte de uno de esos regresos. ¿Ok? Y bueno, del capítulo 1 al 2:20, usted va a ver ahí en el libro, si usted lo lee, habla acerca del regreso de Nehemías a Jerusalén. Luego del capítulo 3 al capítulo 7:3, usted va a encontrar que Nehemías reconstruye el templo. Zorobabel había reconstruido el templo. Nehemías estaba construyendo el muro de Jerusalén. Y luego del capítulo 7:4 al versículo 73, que fue el que leímos ahorita, Nehemías hace un recuento y hace una remembranza de ese regreso. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, para no entrar en todo el libro, porque nos llevaríamos aquí un ratote, habían pasado, no fue nada más que vamos a construir el muro, no, o sea, hubo quienes se opusieron, de entre los mismos israelitas, no se dejaban avanzar. Siempre hay cuestiones en el pueblo de Israel, los conocemos por las escrituras, ¿no? Entonces, pues batallaron, pero escuche, al final se construyó el muro. Y dice la escritura que tardaron 52 días en construirlo. Una obra grande. No fueron como los del agua potable, ¿no? Una fuguita y 52 días para una fuguita. No, o sea, de hecho, mano de Dios estuvo ahí, ¿no? Para levantar un muro. Y no solamente el muro, sino hacer las puertas de madera, porque todo se había quemado, todo estaba destruido. Entonces, esto era lo que estaban viviendo ellos, ¿no? El pueblo de Israel. Y bueno, empiezan a organizarse, empiezan ya las familias, y usted va a ver ahí una genealogía, empiezan a contar las personas que están ahí. Pero posterior, hermanos, a esta reconstrucción, a esta unión, el pueblo ubica algo. El pueblo necesita algo. Y aquí entra en mención Esdras. Aunque Esdras tiene su propio libro, en Nehemías se habla de él en este capítulo. De alguna forma, Esdras, compartiendo con Nehemías y con Zorobabel en la reconstrucción, Esdras viene a reconstruir el pueblo en el sentido espiritual. Ellos no habían adorado, ellos no habían hecho las fiestas que se mandan en la ley, no lo habían hecho, estaban regresando apenas. Entonces, este pasaje es un momento especial para el pueblo que ha regresado, que se les permitió volver y reconstruir y habitar Jerusalén. Entonces, dice la Escritura, cuando llegó el mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades, y es esto de lo que le hablo, ¿no? Ahora, ¿por qué menciona el mes séptimo? Es importante porque hay una fiesta que se tenía que celebrar. En Levítico 23 habla que el primer día del mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas. Y el día 15 del mes séptimo, también en Levítico 23, dice que se tenía que celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ahora, estas festividades, como les decía, se habían descuidado, no se habían hecho. Entonces llega ese momento, y es especial, hermanos, porque si ustedes van a Levítico o van a Deuteronomio, donde se ordena, se dice que los sacerdotes, que los líderes del pueblo tenían que convocar al pueblo para que vinieran y hacer la fiesta. Pero si usted ve el capítulo 8, versículo 1, dice, se reunió. Nadie los convocó. Se reunió el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Ellos solo se convocaron, ellos solos se reunieron. Y esto es interesante, la instrucción está en Deuteronomio 31, si gusta anotarlo. Ahí está la instrucción acerca de esto. Pero a diferencia de esa ordenanza que el Señor había dado, aquí el pueblo, por su propia voluntad, está buscando el libro. Está buscando el libro de Dios. El pueblo pide al escriba, el hombre de letras se puede traducir también, pide al escriba que traiga el libro. Ellos ya habían construido el muro, ya estaban listos, ¿no? Necesitaban en su identidad, esto es parte importante, la adoración a Dios. Ellos ya estaban deseando, por eso es que nosotros convocamos, hermanos, venga, ¿no? Primera llamada, segunda llamada. Pero los que están deseando el libro no tienen que llamarles primera, segunda llamada, porque estás deseando el libro. O sea, eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Después de tantos contratiempos, el pueblo
que había sido rebelde, que había sido idólatra, tantas veces vino a buscar el libro de Dios. Y es interesante porque no está buscando ir al templo, está buscando el libro. Tráenos la ley, ¿no? Es la segunda parte del versículo. Dice, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Ellos, hermanos, les costó ubicar y darle la importancia que tiene el libro de la ley. Fueron desterrados, fueron exiliados, como les decía. Hasta ese punto, al regresar, por fin quitaron la idolatría de sí. Si usted revisa la historia, ellos ya no vuelven a ser idólatras hasta la fecha. Estarán metidos en otras cuestiones culturales, pero idolatría, como adoraban a Baal, no más. Pero vea cuál fue el costo. El ser exiliados, el ser arrancados de sus familias, exterminados otros, dispersados otros. Por eso es que luego los judíos, ¿no?, actuales, o en el tiempo del Señor Jesús también, tenían tanto problema con los samaritanos, porque ellos se creían que eran parte del pueblo, pero en realidad eran mestizos. Entonces ya estaban combinados, ya no es raza, ¿no? Ya no hay pureza. Entonces, ellos les había costado esto. Ahora, estas escrituras, este libro de la ley que ellos le pidieron a Esdras que trajera, escuche, ellos ubicaban, hermanos, que esa era la palabra de Dios, pero no de repente como nosotros lo ubicamos. Ellos ubicaban que Dios mismo, que la misma voz de Dios la había dictado. Eso debe cambiar radicalmente la forma de ver las escrituras. Porque, bueno, sí es la palabra de Dios, ¿no? Amén. La Santa Biblia, ¿no? Voy a decir acá. Pero cuando tú sabes y escuchaste los truenos allá en el monte y el monte humeando y estaba la voz de Dios dictando las palabras, cambia la perspectiva, ¿no? Sus padres habían dicho, es que Dios la dictó con su voz. Y entonces eso en su corazón le da un peso diferente a la palabra. La habían abrazado así, pero al mismo tiempo el haberse rebelado y haber sido negligentes golpeaba su corazón. Sabiendo que es la palabra de Dios, le habían dado la espalda. Entonces necesitaban reconciliarse con el libro, con la ley de Dios. Esta no es una realidad de la iglesia actual, hermanos. Tenemos que decirle a la iglesia que es la palabra de Dios, ¿no? Y hacer reuniones como esta para explicar en 3 sesiones que amemos su palabra, que amemos su ley. Ellos no lo necesitaban, ellos sabían y ubicaban, la voz de Dios la dictó. Había usado a profetas también, ¿no? Es una forma en la que Dios ha hablado a su pueblo a través de los profetas, y aunque ha usado sus voces como humanos, no se puede decir que no es palabra de Dios. El mismo Verbo caminó entre nosotros, ¿no? Que decía ayer Bogdan, ¿no? La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Lo crees en verdad? Estás comprometiendo, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. Salió de su boca. 42,360 personas. Si usted lee un capítulo antes, hacen el conteo, 42,360 personas estaban en esa plaza. Imagínense una multitud de 42,000 personas diciendo, queremos el libro. ¿Hacemos un ejercicio? A ver si es cierto. Ok, las 3. Queremos el libro, ¿ok? 1, 2, 3. ¡Queremos el libro! Y Esdras no les cree todavía, ¿no? Otra vez. Pero como si lo quisieran de verdad, como lo que es la voz de Dios. 1, 2, 3. ¿Seguros? Sí. Ok, bien. Uno no lo quiere. Bien. ¿Queremos el libro, hermanos? Bueno, versículo 2. Entonces,
el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres, dice, y todos los que podían entender lo que oían, es decir, niños, estaban entre ellos. Si puedes poner atención, puedes estar aquí, para que entiendas lo que se va a decir, ¿no? De la edad, desde que pueden entender lo que oyen. Esdras, hermanos, trajo la ley, pero escuche, no nada más es alguien que, ok, pásenme el rollo fulano. No, Esdras, él había preparado su corazón. Si usted va al libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 10, acompáñame por favor. Dele vuelta ahí, está un libro antes de Nehemías. Capítulo 7, versículo 10. ¿Listos? Dice así, porque Esdras había preparado su corazón, dice, para inquirir. Podría traducirse como desear vehementemente con pasión, desear la ley de Jehová. Pero escuche, no se preparó en la ley de Jehová primero. Dice que primero preparó su corazón para desear la ley de Jehová. O sea, él entendía de qué se trataba esto. Decía, no puedo acercarme a esta palabra si no tengo el suficiente deseo de relacionarme con ella. Pues, hermanos, esto debe de pesar nuestro corazón, ¿no? No solamente que la palabra tiene un peso, porque la palabra tiene un peso porque es la palabra de Dios, ya en sí misma tiene un peso. Pero Esdras preparó su corazón previamente para acercarse a ella. Dice el texto, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, dice, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, no iba a enseñar nada que no había cumplido, que no estaba dispuesto a hacer. Está bien fácil pararse aquí enfrente y decirles, hermanos, tienen que hacer esto y no hagan esto, y yo no hacer como los fariseos, ¿no? Como el Señor Jesús los señaló. No hagan lo que ellos hacen. Un comentario dice, el centro de la atención de Esdras y su autoridad fue la escritura, que en ese momento eran los libros de Moisés. En los años anteriores al destierro, no se había considerado la escritura como algo particularmente importante. Dice, en realidad, cuando se encontró una parte de la ley de Moisés y se leyó durante el reinado de Josías, dice, el rey y el pueblo evidentemente nunca habían escuchado un mensaje de este tipo. En 2 Reyes 22, 8 al 13, si gusta anotarlo y revisarlo después. La adoración de los israelitas se había centrado en el templo, o sea, no en la ley. Sin embargo, esto cambió durante el destierro. Sin templo, los judíos, durante el destierro no había templo, ¿no? Los judíos tuvieron que encontrar un nuevo centro para su fe. Entonces ellos se convirtieron en el pueblo del libro. Tuvo que pasar eso, ¿no? Que ya hablamos hace un momentito. Para convertirse, para guardar. Y bueno, si vemos en los evangelios cómo eran bastante celosos de las escrituras y de las tradiciones, ¿no? Que ese es otro tema. Pero eran muy celosos del libro. Hasta la fecha. Entonces, versículo 3. Sigue diciendo, está hablando de Esdras. Dice, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, vea esto, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, fíjese cómo es reiterativo con esto, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Dice, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aproximadamente 6 horas, hermanos, estuvieron ahí, ¿no? Estaban atentos al libro, no estaban distraídos, y seguramente, pues, imagínense, 42,000 personas hacen ruido, ¿no? Y así, hey, tranquilos, no, el libro se está abriendo, o se está estirando, se está desenrollando, ¿no? Se está desenrollando el rollo. Estaban atentos, no estaban distraídos. Hermanos, no era el escriba, no era el que predica,
No es el carisma el que predica, no es lo que sabe el que predica, es el libro. Nosotros debemos tener la reverencia y el respeto y tranquilos porque se va a abrir el libro. Eso es lo que estaba pasando ahí. Bogdan predicó acerca de eso hace un tiempo, ¿no? Acerca del avivamiento. Estaba a punto de pasar un avivamiento. Pero vean por dónde empezó. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión, como este más o menos, pero estaba más grande. Estaba más grande. Dicen que los que saben que ese estrado era del tamaño donde cabían más o menos 14, 15 personas. De hecho, si ustedes cuentan las personas que están ahí, pues son 14, 15 con Esdras. ¿No? Entonces estaba gratis, quedaste corto, hermano. Dice, para esta ocasión dice, junto a él, dice, a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Ahora, vea, aquí hay algo importante, porque, el hecho de estar más alto, pues se escucha más, ¿verdad? O sea, si hay una multitud y te pones a la altura de la multitud, pues te van a escuchar nada más los del frente, ¿no? 3 filas y si tienes la voz que yo tengo, pues 2 nomás o una. No había micrófonos, no había equipo como este, ¿no? Entonces, si estabas en un lugar alto, podían escucharte más personas. Pero aquí hay principios, hermanos. Aquí hay principios. En el lugar más alto se leyó la ley porque ese es el lugar que le corresponde. Ese es el lugar que tiene el libro de Dios. La palabra de Dios, hermanos, está por encima de todas las cosas. Está por encima. Yo sé que el tiempo de la alabanza es importante. Está por encima del tiempo de la alabanza, está por encima de todo. Si tenemos que recortar tiempo, si tenemos que recortar algo, vamos a recortar todo lo demás, menos el tiempo del libro. Porque tiene un lugar preeminente entre nosotros. ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra de Dios en tu vida? ¿Está en un lugar alto? ¿En dónde está? ¿En el tablero del carro quemándose por el sol? ¿Dónde está? ¿Tiene ese lugar? ¿Está sobre un estrado? ¿Un lugar importante? Versículo 5 dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Dice, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y escucha, dice, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. ¿Cuándo nos ponemos de pie? ¿En qué momento nos ponemos de pie? Cuando respetamos algo, ¿verdad? Si aquí llegara, no, pues mejor no voy a hablar de política porque algunos no se van a querer levantar y otros sí, ¿verdad? El rey de Inglaterra. No nos arrodillamos, pero pues por respeto nos levantaríamos, ¿no? O por alguien mayor, ¿sí o no? Enséñenle a sus hijos a levantarse cuando está alguien mayor, por cierto. Nos levantamos por respeto. El pueblo, cuando se leyó la palabra, a este punto nada más Esdras había y empezó a leer, antes de leer, y se levantó el pueblo. Por respeto a la palabra, por reverencia, reverenciaron la palabra de Dios. Hermanos, este avivamiento que estaban a punto de vivir no iba a iniciar sin la palabra de Dios. Y ese es un filtro, ¿no? Y no es el tema. Ya Bogdan habló hace unos meses acerca de esto. Pero si ustedes, no es que hay un avivamiento, es que está esto, es que el Espíritu está moviendo, háblame de qué se predicó ahí. No, pues es que, pues no me acuerdo, ¿no? Es falso. No, pero que el mover estaba ahí, sentías y se sentía como el horno de fuego, ¿no? Cuando antes de entrar, pues, aguas, ¿no? Si ese avivamiento, si ese mover no inició por la predicación de la palabra de Dios, es falso, hermanos. ¿Pero por qué dices eso? Porque lo dice la palabra.
se inicia poniendo la palabra de Dios en primer lugar. ¿Quieres un avivamiento en tu vida? ¿Quieres cambiar tu vida, revolucionar tu vida para el Señor? Todo lo que hemos visto en la semana, lo que cantamos, ¿lo quieres hacer? Pon la palabra de Dios en primer lugar, pon el lugar que le corresponde en tu vida. No fue el carisma de Esdras. La Biblia no dice que era un hombre guapo, ni nada de eso, como dice de otros. No fue su carisma. La gente no se levantó porque Esdras va a leer, ¿no? Luego somos muy de eso, ¿no? Fulanito va a predicar, fulanito va a leer, y ya, fulano, ¿no? Dicen que en una iglesia, no voy a decir nombres, ¿no? ¿Quién va a predicar hoy? Fulano, entonces no voy. ¿A quién están buscando esas personas? ¿A quién están reverenciando? ¿Al hombre o al libro? Al hombre. Se pusieron de pie, reverenciaron el libro, también los niños. Los niños no saben, nosotros tenemos que enseñarlos a reverenciar el libro, a enseñarles a dar el lugar. Ellos, hermanos, estaban por escuchar la palabra de Dios. Les leo Salmo 138:1. Dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Estaban dándole el lugar que le corresponde. Ubica esto, hermanos. Acuérdate que lo que te dije, ellos tenían en su mente que era la voz de Dios que estaba ahí en esas letras. Entonces, Dios estaba por hablarles y ellos estaban atentos, reverenciando la palabra. Si te dijeran, ven, hermanos, vénganse porque Dios está por hablarnos. Unos chinitos vendrían de allá, otros ya vendrían llorando. Yo sé quiénes vendrían llorando ya, ¿no? Así, eso estaba pasando. Isaías 66:2 dice así: dice, mi mano hizo todas estas cosas, dice, y así todas estas cosas fueron. Está hablando del decreto de Dios. Dice Jehová, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios va a ver al carismático, al que se sabe todas las teologías del mundo. No, ¿a quién va a ver el Señor? Al humilde, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Ustedes creen que es difícil hacer esto, hermanos? El pueblo estaba listo, estaba preparado, tenía esa actitud en el corazón. Bueno, vamos a seguir desarrollando. Versículo 6 de Nehemías. Versículo 6. Dice así: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Fíjese que hasta este punto se había hecho una exposición expositiva, magistral de la palabra. ¿Qué había pasado? Se abrió el libro y empezó a leer. Dice, y Esdras, dice, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Dice, mientras alzaban las manos y después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Es decir, primero vieron el libro que se iba a abrir, se levantaron, lo respetaron, lo reverenciaron y cuando lo oyeron, no les quedó otra opción más que caer al piso. Los humilló la palabra, los humilló. No deberíamos quedar erguidos ante la palabra de Dios, hermanos. Por lo menos en nuestro espíritu, ¿no? Por lo menos en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Se levantaron de pie por reverencia, después se postran para humillarse. El resultado final, hermanos, como usted puede notar en este pasaje,
No es que tú sientas bonito después de una predicación, no es que le guste el texto. Este texto me gustó, ¿no? Lo voy a poner en un cuadro. El fin de todo esto, el fin de una predicación, de una exposición de la palabra, no es que al final te pongan ahí unas notas, acordes menores, notas melancólicas, para que tú, sí Señor, confirme esta palabra en mi corazón y, ¿no? Puede tener un lugar, ¿no? Se respeta. Pero si el fin no fue adorar a Dios y postrarte y humillarte, eso es un cuento, nada más. ¿Por qué lo digo? Porque dice su palabra. El resultado final es adoraron al Señor, después se postraron. Esto no puede reemplazar lo otro, hermanos. La mejor parte de la predicación es al final porque es cuando siento bonito. Y esto creo que todos hemos sido enseñados bastante bien en esto, ¿verdad? Debemos reafirmarlo en nuestro corazón porque nuestro corazón se desliza muy rápidamente. Le gustan las sensaciones. El fin es la adoración a Dios. Hermanos, los que ministran la palabra, los que predican la palabra, deben hacer todo lo posible de pasar desapercibidos. Usted ve que aquí leímos quién era Esdras, ¿no? Es un hombre preparado, un escriba, un hombre de letras que seguramente hablaba varios idiomas. Él reconstruyó, como le decía, al pueblo espiritualmente. Él no brilló. El punto ahí era el libro. Los que ministran deben pasar desapercibidos, deben hacer todo lo posible, no reemplazar en ningún momento el libro. Juan el Bautista entendió eso. ¿Quién dijo Jesús que era el hombre más grande que había nacido? Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Juan el Bautista cuando le dijeron a sus discípulos? Oye, es que ellos ya son más, ¿no? Es necesario que yo mengue. Él entendió. Él está arriba, está encima. Él es primero. Yo tengo que menguar. No robemos el lugar de Dios en ningún momento. Lo que tiene que ser preeminente, hermanos, en nuestras reuniones es el libro. No es la adoración, no es la música, es el libro, es lo primero. Por eso se canta del libro. Eso es lo primero. El mejor ejemplo, hermanos, que un ministro puede dar a la iglesia es ser reverente a su palabra. Es ponerla encima y él dar un paso atrás. Es tu palabra. Está el ejemplo de Esdras, ¿no? Un hombre prominente que pasó desapercibido. Versículo 7, por favor. Dice también Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios. Ahora fíjese, tenía una responsabilidad, pero lo primero que pasó, ¿qué fue? Leer el libro. Leyeron el libro y luego, después de leer el libro, viene la exposición y viene la enseñanza, nunca antes. Primero está el libro y después enseñamos. Eso es una tarea ardua, hermanos, para los que predican, poner delante de nosotros el libro antes de meter mis ideas y lo que yo pienso al respecto. Se avienta uno a veces ahí, ¿no? Porque yo quiero decir esto, lo quiero establecer, pero no es lo que está enseñando el libro. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la Escritura habla, dijo un predicador, cuando la Escritura habla, Dios habla. Porque se dictó, porque su voz la dictó. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, si tú memorizas, si tú profundizas, tú vas a minimizar los riesgos de andar distraído o de ser llevado por doctrinas extrañas, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Aquellas que dan comezón de oír. Tú vas a minimizar si tú estás lleno de la palabra, si estás cerca de ella. ¿Recuerdan los hermanos de Berea?
Lo que hacían en Hechos 17, 10 al 11, se lo leo rápido, aquí lo tengo. Dice, Hechos 17, 10 al 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros debemos ser un bereano, cada uno de nosotros debe ser un bereano. Cada día. Miren, ya se está haciendo una costumbre, casi un cliché. Hermanos, ustedes tienen que revisar lo que nosotros enseñamos. Y lo vamos a seguir diciendo, ¿no? De verdad hágalo. De verdad hágalo. Sea como los bereanos. En Timoteo 4:13, no lo vamos a leer, pero si usted ve la estructura del texto, en Timoteo 4:13, la lectura viene primero. Ocúpate en la lectura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y luego en la exhortación y la enseñanza. Entonces nuestra relación con la palabra de Dios en primera instancia es la lectura. Aquí, en la predicación, ¿no? En la iglesia, cuando estamos predicando, debe ser la lectura de la palabra también. ¿Me acompaña Lucas 4:16? Perdón si me tardo, pero es para que haga hambre, porque no hace mucho comimos, ¿verdad? Lucas 4:16. Eso es un ejemplo magistral, ¿no? Pero yo todavía no estoy de acuerdo contigo, hermano. O sea, todavía no estoy de acuerdo. Bueno, Lucas 4:16. Subtítulo dice, Jesús en Nazaret. Y dice así, Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Dice, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó ¿a qué? A leer. Ya, ubica esto, hermanos. Juan dice que Jesús es el verbo encarnado. Él es el logos, Él es la palabra. ¿Usted cree que Él necesitaba leer? Él mismo es la palabra. Pero ve el lugar que le está dando a los escritos. Se levantó a leer. Se le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, ¿no? Y usted puede leerlo después. Pero el mismo Dios, el mismo verbo, le dio su lugar al libro, aunque Él es la misma palabra. Debemos aprender ese ejemplo. No era necesario, pero Él lo hizo, ¿no? Yo pienso que no era necesario, pero Él lo hizo. Le dio lugar al libro. ¿Cuál es nuestra relación, nuevamente, hermanos, con la palabra de Dios? ¿La lees realmente como lo que es? ¿Como la palabra de Dios? ¿Como la voz de Dios escrita? En Juan 8:31 dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en toda la Escritura encontramos esto, la preeminencia de la palabra, permanece en mi palabra es verdad. Leímos Juan 17, guárdalos, ¿no? La voluntad de Dios. Volvemos a Nehemías, por favor. Estamos a la mitad del versículo 8. Dice así. Dice, leyeron el libro de la ley de Dios y luego dice, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí ya entra la labor, ¿no?, de los predicadores, de los ministros de la palabra. Pero bueno, tenemos los elementos, pusieron el libro en primer lugar. Ok, ahora viene la segunda parte, ¿no? La exposición. Se dice que como habían estado en muchos lugares fuera, tal vez algunos no entendían el idioma y tenían que traducirles, ¿no? Otros dicen que es la exposición de la palabra, la explicación de la palabra. Ponían el sentido, ¿no? Vean, dice, ponían el sentido. No ponían sus ideas y lo que pensaban del libro, ponían el sentido que tenían las palabras.
explicado en el libro, hermanos, la predicación contribuye a la lectura de la palabra. Es decir, la predicación contribuye a la palabra, no al revés. Se los explico de esta manera. Una vez dijo un predicador, ya tengo el sermón, solamente me falta el pasaje. Ahí el pasaje estaba contribuyendo a su mensaje, ¿no? No. Lo que están enseñando aquí, lo que nos enseña la palabra, es que es al revés, ¿no? La explicación y la predicación contribuye a la lectura de la palabra de Dios. Entonces, yo no quiero ser mala onda, de verdad, se lo digo con mucho respeto, hermanos, aquellos que tienen el deseo de predicar, que hay en su corazón, ¿no? Y que incluso lo están haciendo, yo quiero en buen plan, no, es en buena onda, desanimarte un poco. Te voy a decir por qué. Acompáñame a Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. ¿Listos? Jeremías 1:9, vea lo que dice el texto. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, ve el tamaño de la responsabilidad de lo que nos paramos aquí. ¿Sabe qué pasaba con los que decían cosas que Dios no había dicho? Cuello. Muertos. No debe hacérsenos ligero en lo absoluto. Por eso te digo, quiero desanimarte, porque si no estás dispuesto a decir las palabras de Dios, aunque te metas en problemas, no le entres. Mira, mejor prefiero meterme en problemas con ustedes y ahí debatimos un rato y no con el Señor. ¿No? Dice Santiago 3:1, no se hagan muchos maestros, ¿no? ¿Por qué? Por la responsabilidad que conlleva esto, hermanos. Es una gran responsabilidad. Cuando la palabra es leída en su contexto y es predicada, y como lo hicieron esas personas, tradujeron y les explicaron de modo que entendieron, pasa lo que dice en Hebreos 4:12, se lo leo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no el predicador. Algunos son vivos, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el efecto de la palabra predicada cuando nosotros lo hacemos correctamente, poniendo el sentido y haciéndolo con la responsabilidad y sabiendo que Dios ha puesto palabras en nuestra boca y tenemos que decir lo que Él dijo. ¿Sabes cómo saber si tus pastores te aman? No es porque te llevan regalos o porque ponen café en la cholla. ¿Sabes cómo saber si tus pastores te aman? Porque te dan a comer esto. Si tu pastor no te da a comer esto, tu pastor no te ama. No sé si te odia, le caes gordo o qué, pero si no te da a comer el libro, no te ama. Es su tarea. De todos los ministros, ¿no? O sea, también los otros que predican, ¿va, manito? Conclusiones. Ya los veo así como con cara de hambre, de sueño más que de hambre, ¿no? Hambre de dormir. Conclusiones. Son 700 nada más conclusiones. Ubiquen el contexto del pueblo. Habían sido amenazados durante la construcción del muro. De hecho, dice ahí en Nehemías que estaban con una mano con la cuchara pegando ahí el bloque y con otra en la espada así. Porque no sabías en qué momento iban a llegar, ¿no? Y otros, estaban alertas.
Pero en este punto, hermanos, el pueblo ya no estaba preocupado por esas circunstancias. Querían el libro nada más. Deseaban el libro. ¿Qué importaba si todavía no tenían un rey? Todavía tenían que rendir tributo al rey que estaba, Artajerjes o Jerjes, no me acuerdo cómo se llama. Pero estaban subyugados todavía, les habían permitido, a Nehemías se le permitió, le dieron chance. ¿Y cuándo vas a regresar, Nehemías?, le dijo el rey. No, pues tanto tiempo, ¿no? Tenían que aprovechar. Y ellos no estaban pensando en eso. Queremos el libro. Hermanos, si usted se fija, el énfasis en este pasaje no son las emociones. Porque puede ser muy emotivo y wow, ¿no? Y nos ponemos de pie y reverenciamos y nos tiramos y tu palabra. El énfasis no es ese. El énfasis es que entendieron qué es lo que estaba pasando. Regresamos a Nehemías, por favor. Si usted regrese conmigo, le leo el versículo 9 del capítulo 8 donde estábamos. Dice: entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. Recuerde que estaban festejando las trompetas. Santo para el Señor su Dios. Dice: no se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Les pesaba escuchar lo que Dios había dicho con su propia voz y habían sido negligentes. Capítulo 9, versículo 1 dice: el día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ese fue el resultado de poner la Biblia en primer lugar. En otro pasaje, yo creo que es de los pasajes más duros que he leído en la Escritura. Cuando el pueblo había entendido y había puesto la ley de Dios en primer lugar, se separaron de las esposas extranjeras. Póngase en ese lugar. Su esposa es extranjera y tenían hijos. Los despidieron, hermanos. ¿Sabe por qué? Algunos dicen que es un pasaje muy oscuro, no muy gris. Es muy duro. Pero entendieron que habían desobedecido a Dios, que Él les había mandado que no se unieran con extranjeros. Hicieron un pacto: vamos a obedecer a Dios. Y despidieron a sus mujeres y a sus hijos. Ese es el tamaño y ese es el peso que tiene la palabra. Lo bueno es que todos somos extranjeros, ¿no? No va a pasar eso. Pero va a tener que despedir ciertas cosas que le han estorbado todo este tiempo. Cosas que han ocupado el lugar de la palabra. Romanos 12 nos enseña que la santidad no viene por reglas, hermanos. Viene por el entendimiento de la palabra de Dios, de conocer su voluntad. Vamos a leer un último verso en Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Me dicen amén cuando lleguen. Sí, gloria a Dios. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de la palabra, que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si tenemos eso, hermanos, si entendemos eso, este campamento, ahorita ya nos vamos todos, ¿ya? Ese es el propósito. Nada más.
No necesitamos, hermanos, más experiencias. Son peligrosas. Ayudan, nunca serán el fin. No necesitamos más emociones. Estamos cableados con emociones, es cierto, ¿no? Dios nos hizo así. Nunca deben reemplazar su palabra. ¿Saben qué necesitamos? El libro. Necesitamos ser el pueblo del libro. Ese es el título del mensaje. El pueblo del libro. Por los que notan. Oramos. ¿Se ponen de pie, por favor? Para que se despierten. Sin miedo. Sí. No tan melancólicas. ¿Oramos, hermanos? ¿Aprendimos algo? ¿Qué queremos? Voy a empezar, hermanos. Emias 8:1. ¿Qué queremos? Otra vez. ¿Qué queremos? Amén. ¿Ya viste, pastor? Señor, te damos tantas gracias por la provisión de tu palabra, Señor. Señor, no le hemos dado el peso que tiene muchas veces. Señor, no quiero generalizar, pero incluso yo en ocasiones no le he dado el peso. Señor, ayúdanos a crecer en poder ver la realidad de que es tu voz, Señor, que es tu palabra, que, como dice Hebreos, que es viva, que es eficaz, que nuestra relación con ella representa la relación que tenemos contigo mismo, porque emana de ti. Señor, ayúdanos a crecer en este entendimiento, que se arraigue en nuestro corazón, que tome el lugar que le corresponde, que quitemos de ese estrado lo que hemos puesto y pongamos tu palabra. Definitivamente nuestra vida va a cambiar y nuestra percepción de muchas cosas que hacemos y decimos va a cambiar si ella está primero. Tu santa palabra. Queremos vivir tu palabra, Señor. Queremos vivirla. Señor, yo sé que en aquellos que son creyentes, tu palabra va a actuar en ellos y va a redarguir, y va a corregir, y va a instruir. Señor, porque nosotros queremos ser como Cristo. Yo no encuentro otro motivo. Y lo veo en tu palabra, ser conformados a su imagen. Yo quiero ser como Él, Señor, como tú. Ayúdanos, Padre, a hacerlo. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos.